Bueno, Esther, cuéntanos un poco quién eres, que habrá mujeres que todavía no te conozcan. Me Ujú. gustaría que contaras un poquito de tu historia y ahora nos metemos un poco más a hablar del tema en Muy directo. bien, muy bien. Pues bueno, yo me llamo Esther Vivas, soy periodista. He trabajado en varios ámbitos a lo largo de los últimos años, temas de análisis político y social, temas de políticas agroalimentarias, pero desde que me convertí en madre, ahora hará 6 años, empecé a escribir y a reflexionar sobre maternidad. Y en particular desde una Ajá. perspectiva feminista, esto dio lugar a escribir el libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, pues que es un libro que ya fue publicado ahora un par de años y allí volqué varias de mis reflexiones sobre las cuestiones de las cuales hoy vamos a hablar, sobre maternidad, parto y lactancia desde una perspectiva feminista. Genial. Tengo que decir que eso, que además el libro hace una revisión histórica, cosa que me parece fascinante, porque muchas veces nos parecen cosas como, no, eso ha hecho así toda la vida. Y realmente si miramos atrás, un poquito más atrás en la historia, no es así. O sea, la realidad es que se ha hecho las cosas de una manera en una época y un poco más atrás, incluso totalmente diferente. Entonces, bueno, saber de dónde venimos para ver un Ujú, poco a dónde vamos. Y me sorprendió mucho, la verdad, porque tienes ujú, razón que ese feminismo como que se individualiza, ¿no? Como que la mujer ujú. está ahí al pie del cañón y yo estoy en mi trabajo y enfocada en lo mío y parece que la maternidad como que nos ancla un poco, como que nos superita a la familia y eso es la revisión histórica de que eso antes era visto como nada feminista, o sea, tener hijos era antifeminista. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Bueno, de hecho el libro hago una perspectiva histórica porque es importante entender de dónde venimos para saber a dónde Claro. vamos. El libro es muy útil para reflexionar sobre estas cuestiones, pero también es muy útil para aguantar el teléfono móvil en vivos. Entonces tengo aquí un ejemplo de... A ver si se me cae ahora el móvil. Sirve para todo Este el es el libro. libro para las compañeras que nos están viendo y ahora lo vuelvo a poner a su sitio para que se me aguante el teléfono móvil. Y bueno, como os comentaba y como tú decías, maternidad y feminismo son dos cuestiones que muchas veces se han planteado como antagónicas, porque históricamente el patriarcado ha utilizado la maternidad para imponernos la maternidad como mandato y como destino único a las mujeres. Y una vez, si nos convertíamos en madres, también teníamos y tenemos en parte que responder a un determinado modelo de maternidad que no tiene en cuenta la experiencia materna real, un modelo de maternidad donde tenemos que ser la madre perfecta, abnegada, sacrificada, sin intereses propios. En definitiva, se impone una maternidad patriarcal, donde no podemos decidir sobre esta experiencia, donde no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Y de aquí que históricamente y aún a día de hoy en determinados ámbitos el feminismo ha sido Sí. reacio a hablar, a acoger la maternidad entre sus demandas o integrar los derechos de las madres entre sus demandas. Y lo que yo planteo es que es fundamental, yo creo que desde el feminismo eh, nos reconciliemos con la maternidad, porque la maternidad es una experiencia que a día de hoy aún está plagada de violencias, de abuso, donde no podemos decidir a menudo sobre, Jo. sobre la misma. Y precisamente es desde el feminismo, desde donde podemos reivindicar el derecho a poder decidir sobre mi embarazo, mi parto, mi lactancia y al mismo tiempo, desde el feminismo, reivindicar que más allá de esa maternidad patriarcal que nos imponen y esa maternidad patriarcal donde no podemos decidir libremente, hay otros modelos, hay otras alternativas en claves de derechos y es aquí donde yo creo que hay que reivindicar esta mirada Claro. feminista a la maternidad, entendiendo la maternidad como poder decidir sobre mi cuerpo, entender como maternidad feminista poder quedarme embarazada si deseo y poder abortar si en ese momento dado pues no puedo tener a esa criatura y entender también la maternidad como responsabilidad que va más allá de la mujer, que es una responsabilidad de mujeres, de hombres y de la sociedad en general. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además que creo que eso todavía está muy de actualidad, porque la realidad es que la maternidad, eso como que se está todavía muy, el peso está en la mujer, ¿no? Y parece que esa diferencia con el hombre, pues bueno, cada vez nos vamos acercando, pero todavía cuesta. Yo creo que todavía estamos en el camino. Sí, sí, sí. Bueno, claro, el patriarcado precisamente ha utilizado las capacidades biológicas que tenemos como mujeres para gestar, parir.
dar de mamar para considerar que la maternidad es una tarea exclusivamente femenina. De aquí que Claro, también desde el feminismo el carácter biológico de la maternidad resulta incómodo y por eso a veces hay un discurso antilactancia materna o hay un discurso crítico con las locas del parto que pones en casa, las locas del parto natural, ¿sabes? Porque claro, porque se pone énfasis en lo biológico. Y yo creo que es importante claro, señalar que la maternidad es cultura, pero también es biología, y lo que no se puede hacer desde el feminismo es negar este aspecto biológico, nuestras capacidades biológicas, que considero que no las debemos de idealizar o esencializar, porque tan buena madre es una mujer que haya parido por cesárea como por parto vaginal, o una mujer que ha dado el pecho como ha dado el totalmente. biberón, pero esto no quita que tengamos una capacidad biológica de parir, de amamantar y que tenemos que ser conscientes que como mujeres podemos transitar en la mayoría de los casos esta experiencia si así lo deseamos. Y creo que desde el feminismo pues se debe de visibilizar estas capacidades, de darles el valor que tienen y que históricamente, socialmente, económicamente les es negado. Y de aquí pues que creo que es importante también visibilizar estas capacidades sin esencializarlas, pero sí Claro. reconociendo el valor que tienen. Hoy se te corta un pelín Se ha cortado. ahí la... ¿Sí? Sí, ahora ha vuelto. Claro, sí, la verdad es que eso, porque parece que, ¿no? Que si yo quiero quedar embarazada, que si yo quiero amamantar durante un tiempo, o sea, que quiero estar en casa, parece que ya me estoy supeditando un poco a ese patriarcado, cuando realmente lo que tenemos que entender es que sea una decisión mía, o sea, que Total. este nuevo modelo, Exacto. yo creo que también este modelo de apego, ¿no? Esta crianza respetuosa que se está ahora recomendando, pues claro, choca todavía más con ese independentismo de la mujer, de volver al trabajo, de querer seguir con la vida normal porque sí que la biología no nos ha diseñado para eso. O sea, yo creo que esa balanza entre lo que es el seguir con tu vida, pero adaptándola a las circunstancias que tú tienes, pues a veces como que choca, porque es verdad que, sobre todo el tema de la estancia, yo creo que muchas mujeres lo viven así, como, bueno, ¿y cómo voy a estar en casa dando el pecho? ¿Cómo voy a dedicarme solo al bebé y no voy a seguir con mi vida? Cuando realmente al final es para lo que nosotras estamos hechas y si es una decisión mía, o sea, al final es una decisión de la mujer, que es lo importante, no es que me quede porque está impuesto, no es que me quede porque es lo que hay que hacer, sino porque sea yo la que decida sobre eso. Sí, sí, yo creo claro, el gran problema es que nuestra sociedad no está diseñada para cuidar, para criar. Vivimos una sociedad, en un mercado de trabajo, un sistema económico que da la espalda a todo lo que significa la dependencia humana, la vulnerabilidad. Y claro, la crianza y la maternidad forma parte inherente de este ámbito de los cuidados. Entonces, por un lado, nos han educado socialmente a mujeres y hombres que lo importante es lo productivo y la esfera pública y se ha menospreciado siempre lo que se considera el trabajo reproductivo y la esfera privada, donde la maternidad y la crianza pues tiene un peso importante. Yo creo que por un lado se trata de que socialmente se cambie la mirada, una sociedad que da la espalda a la dependencia humana, a la vida, a la vulnerabilidad de las personas, es una sociedad en definitiva enferma y que no tiene futuro. Porque sin una sociedad que tenga en cuenta las necesidades de las personas, ¿qué sociedad estamos construyendo? Y aquí es evidente el poco valor que se da a lo que significa gestar, parir, amamantar, cuando sin estas prácticas no habría sociedades futuras. Claro, Y por eso creo que es eso es como empezar la a, base. creo que es importante empezar a cambiar la mirada. Esto por un lado. Y por el otro, luego yo creo que se trata de que cada mujer pues optará por un modelo de crianza o de maternidad en función de su mochila personal, en función del contexto en el cual se encuentra, porque al final no somos las madres que queremos ser, somos las madres que Claro, podemos ser en un contexto donde las circunstancias a menudo son muy adversas. Y desde este punto de vista, yo creo que no se trata aquí de entrar a juzgar qué hace o deja de hacer cada madre en relación al modelo de crianza, claro. pero que sí socialmente se apoye
eh, esta crianza, es decir, que socialmente se apoye claro, y institucionalmente, pues el parto respetado, el parto en el cual la mujer sea un sujeto activo, que se apoye la lactancia materna y esto implica licencias de maternidad más amplias. En definitiva, reivindicar todos estos aspectos asociados a la maternidad en clave de derechos, que toda mujer pueda acceder a esta experiencia, si así lo desea, con estos derechos garantizados, porque si no es así, el parto natural, la lactancia materna se acaba convirtiendo en un privilegio de aquella que claro. económicamente se puede permitir ir a una determinada clínica, trabajar con cierta doula u obstetra o matrona, o se puede permitir determinada asesora de lactancia materna. Claro, claro, totalmente, es que es así. O sea, al final lo que tú dices no es solo responsabilidad de las mujeres y de la familia, sino que esto es de las instituciones, del sistema, que yo creo que hablar otro día con Marta, con Marbucan, que es que la sociedad está la cambiando las mujeres, pero el sistema no se está adaptando. Yo creo que este cambio de paradigma que yo hablo todo el rato, que está cambiando todo en general, el sistema no está adaptando esos cambios. Al final estamos reivindicando algo que cuesta mucho que llegue. Yo no sé por qué cuesta tanto, pero bueno, sí, porque todavía hay una cultura muy patriarcal en España y claro, pues los cambios evidentemente pues tardan, sobre todo con la salud de la mujer y la reproducción. Sí, bueno, claro, sí, 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 es así. Yo creo que por un lado, esta nueva ola feminista en la cual nos encontramos ha presionado para que una serie de temas vinculados a las mujeres saliesen del armario y aquí cada vez pues, ha tomado más presencia temas como la maternidad en la esfera pública, en el debate, ¿no? Temas como la Sí, lactancia, que a lo mejor antes no se hablaban, del mismo modo que hoy en día se habla de la menstruación. Es decir, toda una serie de temas que el movimiento feminista ha puesto en la agenda, o una parte del movimiento feminista, porque como decía, hay otro sector tal vez más reacio a tratar de estos temas. Pero claro, el sistema es reacio y pasa en España y pasa en muchos otros países. Claro, tú has trabajado en Gran Bretaña y bueno, claro, mi ¿no? La experiencia es mirada diferente en ese sentido. es distinta, pero bueno, ¿no? También queda mucho camino a hacer allí o en países de habla hispana. Si miramos América Latina, pues también hay muchas dificultades para conseguir avances en determinados aspectos, aunque hay países como Chile que tienen una licencia de maternidad de casi 6 meses que ya nos gustaría aquí. Pero aún queda mucho camino a recorrer y esto tiene mucho que ver también, por un lado, con que esta sociedad aún considera que cuidar es una tarea femenina, considera que la maternidad es una responsabilidad básicamente de la mujer que tiene hijos y de una sociedad pues que básicamente no da valor a todo lo que implica cuidar, criar y maternar. Y por lo tanto se trata de plantear un cambio de mirada hacia lo que significa la maternidad desde un punto de vista feminista, entendiendo que la madre es sujeto de derechos y Claro, no claro. se la puede tratar de una manera paternalista, como sucede desde que te quedas embarazada. No se pueden vulnerar sus derechos y al mismo tiempo hay que cambiar la mirada hacia todo lo que significa el parto, la lactancia y dejar de medicalizar procesos que forman parte de la fisiología de las mujeres. Claro, que ahí yo por eso soy muy defensora, ¿no? Del tema del parto, porque es verdad que ahí también radica, o sea, el problema empieza desde que yo me embarazo, incluso antes, porque es verdad que esa barrera de obstáculos que voy pasando en el embarazo para poder llegar a tener un embarazo sano parece que es casi imposible para muchas mujeres y esa supeditación que tienen al sistema, ¿no? Como que es el que me da permiso para estar bien o no, me voy haciendo como test. Y claro, de ahí pues que llego al parto, pues eso, pensando que tengo que pasar por este proceso quirúrgico casi, en vez del proceso natural para que estoy diseñada para ello. Claro, ese cambio, pues ya cada vez lo vivimos más, porque es verdad que yo estoy en la suerte de trabajar con mujeres que cada vez tienen más esa mirada, pero lo que tú dices, al final, dentro de sus posibilidades de un sistema privado en el que se lo pueden permitir, o sea, que esto no está siendo la norma en la mayoría de los sitios, y bueno, ahora menos con el tema del COVID, que además hemos vuelto atrás en todo lo que habíamos conseguido encima. Sí, 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 no, claro, es que es así. El gran problema
es que se atiende el parto con miedo por parte de muchos profesionales de la salud, como un proceso donde hay que controlar ese parto, que hay que controlar esa mujer, y por lo tanto tenemos un problema con la mirada sanitaria al parto y tenemos un problema con una mirada muy patriarcal también al parto, donde la mujer no es considerada un sujeto de derechos, un sujeto con capacidad de decisión. Por eso yo en el libro Mamá desobediente insisto en que lo que necesitamos es una atención feminista al parto, que se entienda que esa mujer en ese momento tiene que decidir sobre ese proceso, que el parto necesita tiempo, respeto, acompañamiento, confianza y no miedo, prisas y voluntad de control. Y por otro lado, también cuando hablamos ya del parto, de la maternidad o de la lactancia, lo que antes comentaba, que al final toda esta experiencia no solo viene atravesada por desigualdades de género, y de aquí que la maternidad sea tan poco visible, tan poco valorada, etcétera, sino que también estas experiencias o procesos vienen atravesados también por desigualdades de clase y de raza. Es decir, si tú eres una mujer con pocos recursos económicos, pobre, migrante, negra, racializada, aún tienes muchos más números para tener dificultades a la hora de llevar a cabo un parto que te sea respetado, o tienes más dificultades para una lactancia materna satisfactoria. Y creo que es muy importante en este sentido tener en cuenta esta mirada interseccional también a la maternidad, entendiendo pues las distintas opresiones que atraviesan la maternidad y que precisamente para garantizar una maternidad saludable, feliz a todas las mujeres, hay que reivindicarla en esta clave de derechos, que el Estado también se debe de implicar y garantizar pues licencias de maternidad más amplias, garantizar partos respetados para todas, garantizar lactancias maternas que sean satisfactorias si tú quieres dar el pecho a tu bebé. Y esto hoy en día, a pesar de que nos dicen que sí, que sí, que sí, no Sí, sucede, no no sucede. sé, para nada. O sea, la realidad es que sí que hay un sector que cada vez se está reivindicando más y que sí que las mujeres lo están conociendo más, por lo que dice esta serie de Daula, la información es poder y cada vez las mujeres están más informadas, pero claro, es una lucha contra un sistema que está ya montado, contra una sociedad además que también tiene esa visión, o sea, esa mirada de enfermedad, de que el parto es algo peligroso, de que la maternidad es algo, bueno, súper oscura, al final sigue siendo también lo normal, en vez de verlo eso como una responsabilidad de todos, porque sin niños no hay sociedad, o sea, yo creo que sé en qué momento se nos olvida que es que no va a haber nadie si no cuidamos de estos niños y si no favorecemos esta natalidad, que eso, mi madre que es profesora siempre me lo dice, yo no sé en qué piensa el gobierno cuando sabe que si no hay niños, no hay natalidad, no hay sociedad que gobernar, o sea, no sé, hay que... Sí, sí, sí. Esto, Es que creo que esto muestra como la gran hipocresía del sistema, que por un lado es como que año tras año cuando se presentan los índices de natalidad en España y se ve que van cayendo, es como qué está sucediendo, qué vamos a hacer, pero en realidad no se toman medidas para contrarrestar esta tendencia negativa. Y esto sucede básicamente, esta tendencia se da porque las mujeres deciden tener menos hijos y las parejas, porque básicamente el empobrecimiento social hace que cada vez las personas se planteen si tener hijos o no tenerlos, o si tener menos hijos o más. Me refiero, claro. la crisis económica, uno de sus impactos ha tenido que ver con la caída de la natalidad aquí en España. Desde el año 2008 hasta hoy, la caída de la natalidad aún ha sido más agudizada, y en particular quienes han dejado de tener hijos son las mujeres y las familias más pobres, las familias migrantes. Y eso tal vez puede chocar porque en el imaginario colectivo hay esa idea de cuando una familia es pobre tiene muchos hijos, o cuando una mujer es pobre tiene muchos hijos. Pero esto pasaba en el pasado, o esto pasa en determinados países del sur con unos índices de Sí, pobreza muy elevados. Pero aquí lo que sucede es que las familias con menos recursos económicos deciden tener menos hijos. Y por lo tanto se está vulnerando el derecho de las mujeres y de esas familias a tener los hijos que desean y en el momento en el cual lo desean. Y esto muestra pues la hipocresía. Al final defender unas políticas pro natalidad y pro maternidad implica defender eh, puestos de trabajo que sean decentes y no precarios. Implica reivindicar el acceso a una vivienda con un precio asequible, implica pues tarifas de insumos necesarios para la vida, eléctricos y otros, que sean asumibles para la población y no a un precio desorbitado.
Y de aquí como la gran contradicción, ¿no? Al final defender la maternidad es algo de izquierdas, pero en cambio parece que defender la maternidad sea algo de derechas, porque precisamente el patriarcado de los sectores conservadores son Claro, los que se han apropiado de este discurso reaccionario de la maternidad que hay que erradicar. Lo que hay que defender es un discurso progresista de lo que es ser madre y de los derechos de las madres y de la responsabilidad colectiva acerca de lo que implica maternar. claro, claro, totalmente. Al final esto es cuestión de todos, no de una clase. Y aquí, más banana y las malas experiencias de parto quitan las ganas de segundo, incluso terceros. No es cuestión, no es solo cuestión económica, claro, eso sí es verdad. Y yo de hecho hago una broma, porque es verdad que cada vez tenemos más mujeres que se atreverían al tercero, porque han tenido buenas experiencias. O sea, al final, esa experiencia positiva de parto también te hace sentir que, oye, no es tan malo, que puedo con ello, que es posible para mí, y te atreves, o a muchas mujeres se lo plantearían, y sin embargo, si has tenido una experiencia tan traumática en la que te has sentido totalmente hundida, en la que además se suele arrastrar a ese posparto, ¿no? En el que ya se te hace todo mucho más cuesta arriba, pues claro, te plantea decir otro segundo voy a pasar por ello, pues muchas veces no lo hacen. Sí, sí, por eso es tan importante el trabajo que haces, Marina, de sensibilizar en relación al parto natural, de que perdamos el miedo al parto, porque es fundamental tener una experiencia de parto que sea positiva, porque el parto a menudo se analiza desde una perspectiva solo física, cuando hay todo un elemento psicológico alrededor del parto que es clave en ese momento y a posteriori también. Y por eso creo que es tan importante reforzar esta idea en las madres de que podemos parir, que lo podemos hacer, de estar informadas, de buscar buenas acompañantes. Yo creo que esto es muy importante. Yo he conocido mujeres pues que tras un parto traumático no han querido volver a tener hijos, pero también conozco matronas que las han maltratado tanto en el sistema hospitalario, en la atención al parto, que han salido traumatizadas y no han querido volver a atender partos. Y claro, aquí tenemos un problema. Esto es violencia, es maltrato hacia la mujer que está dando a luz y también que sufren de manera colateral muchas profesionales de la salud. Y un parto traumático a la vez deja secuelas en distintos grados, físico, psíquico, pero también genera mucha culpa y nos sentimos culpables por no haber podido tener ese parto respetado que queríamos o ese parto natural, pero al final la culpa no es nuestra, la culpa es de un sistema donde Totalmente. la violencia obstétrica forma parte estructural de la atención sanitaria al parto. Entonces es que es muy difícil tener un parto respetado cuando se mira al parto desde esta mirada con miedo y con voluntad de control. Claro, 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 totalmente. De hecho, yo cuando pregunto a las mujeres, ¿no? Pues qué veníais buscando y siempre dicen ese respeto, ese parto respetado, digo, sí que eso debería ser lo básico, o sea, que se respeten tus decisiones, que se respete a tu persona en ese momento debería ser lo básico. O sea, es que a mí todavía, o sea, yo es verdad que tengo la suerte de estar en un pequeño oasis en el que, bueno, además Ujú. los resultados hablan por nosotros, las experiencias son bastante positivas, pero claro, es verdad que eso, que ese respeto al parto, como tú dices, no es tan común, que todavía sigue siendo un problema y al final eso es un problema de mujeres, o sea, que hay COVID y ¿quién se ve más afectada? Las mujeres que están pariendo solas, las parejas que no pueden entrar al parto, los bebés que se separan de mamás, o sea, al final nosotras siempre estamos ahí en esa tesitura y acabamos un poco, como se suele decir, pagando el pato. Sí, sí, aquí ahora lo comentan, ¿no? El tema de que el parto respetado acaba siendo un privilegio, dicen en Chile, pero esto Claro, sucede en Chile y sucede en España y en tantos otros países, porque al final es eso, en la medida en que las políticas públicas no garantizan el derecho a un parto libre de violencia, este parto respetado no es accesible a todas las mujeres y es lo que decía antes. Además, cuando una mujer tiene menos recursos económicos, una mujer migrante, aún, y así lo dicen las estadísticas, es que no me invento nada, estas mujeres sufren claro. aún más violencia obstétrica. En países como Brasil, las mujeres negras tienen un índice de muerte mucho mayor a la hora de dar a luz que las mujeres blancas. Y esto también sucede ya no solo porque la violencia obstétrica implica una hipermedicalización del parto, sino que la violencia obstétrica también implica la no medicalización del parto cuando es necesario. También en determinados países lo que vemos es que en mujeres muy pobres, en mujeres indígenas migrantes, cuando una cesárea es necesaria, pues tal vez no se hace. Y esto tiene consecuencias en la vida de esa mujer y de ese bebé. Al final es un problema
pues como decía, que viene muy determinado no solo por el hecho de que somos mujeres, sino también si eres mujer pobre, pues tienes muchos más números de sufrir esta violencia y esta situación. Totalmente. Bueno, yo lo que espero o es mi deseo que como esto está creciendo, llegará un momento en el que sea tan grande ya y el sistema privado pues se vea reforzado en ese sentido y el sistema público se haga eco. O sea, al final no nos queda otra que reivindicarlo desde allá donde estemos y que vaya un poco cambiando, ¿no? Más rápido, más despacio, pero que vaya cambiando. No sé tú cómo lo ves, Esther, ¿ves Sí, esperanza bueno, en... evidentemente la realidad es la que es y yo creo que es necesario exponerla así. A mí a veces me Sí, han hay dicho, bueno, es que... que con esto que dices, pues si estoy embarazada haces que tenga miedo. Bueno, no, se trata de tener la información y se trata de ser consciente de Claro. que damos a luz en un sistema que es hostil a la propia fisiología del parto. Y lo mismo, criamos en un sistema que es hostil a la maternidad y amamantamos en un sistema que es hostil a la lactancia materna. Y lo vemos Sí. en la poca actualización de los profesionales de la salud en relación a la lactancia, en las licencias de maternidad tan cortas, etcétera, etcétera. Pero aún y así yo soy optimista porque creo que, como decía antes, hay una nueva ola feminista, una nueva generación de mujeres que lo que reivindicamos es esta mirada feminista a la maternidad y a todo lo que conlleva a la maternidad. Y si lo miramos históricamente, han sido precisamente las luchas de las mujeres las que han permitido conseguir avances y también en aspectos relacionados con la maternidad y el parto respetado. Aquí, gracias a las compañeras del Parto es Nuestro o Donde Llume en Cataluña, se han conseguido avances significativos. Lo mismo en países como Chile, como Novo Chile, las caselas en Argentina, etcétera, gracias a las mujeres organizadas en distintos espacios y a través de la incidencia política, la movilización social en la calle, se han conseguido avances significativos. Y creo que allí está el elemento y por eso yo creo que es tan importante que ahora que hay una nueva generación de mujeres feministas, una nueva feminista, pues que esta incorpore también las demandas de las madres en su agenda política. Es decir, reivindicar el parto respetado, poner fin a la violencia obstétrica, lactancias maternas satisfactorias, licencias de maternidad más amplias. Si todo esto no lo reivindica el feminismo, yo me pregunto, ¿quién lo va a reivindicar, no? Nadie, Esto. nadie, Mm, nadie, está Y, claro. y por eso yo creo que es positiva la tendencia dentro de determinados sectores de mujeres y mujeres feministas y que, bueno, queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, ¿no? Yo pienso que debates como los que hoy tenemos, la necesidad de recuperar la maternidad, reconciliar con la maternidad desde el feminismo, son debates que a lo mejor hace unos años no se hacían y ahora sí. Y esto tiene que ver porque hoy somos una nueva generación de mujeres nacidas en los 70, 80, 90, que como hemos nacido en un contexto, nos hemos criado y hemos crecido en un contexto en el cual hemos podido decidir si ser madres o no, todo esto hace que miremos a la maternidad con menos prejuicio que nuestras antecesoras y que podamos tener esta mirada más empática con la maternidad y esta mirada en clave de derechos. Y creo que esto es un elemento positivo a tener en cuenta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso, que es desde el feminismo de donde tenemos que hacer esa lucha y ir eso, a conseguir esos derechos, que no es ni más ni menos que lo que nos merecemos, lo que como ciudadanos y como madres nos deberían de garantizar. Yo creo que sí, que en ese camino vamos y que lo que tú dices, a mí también me critican un poco por decir, bueno, es que claro, el parto que tú promueves no es el que hay y claro, nos hacemos unas expectativas. Y es como, y yo siempre hablo mucho de la violencia obstétrica porque es algo que creo que va, ¿no? El yin y el yang de lo que yo vivo y es la realidad. O sea, yo creo que al final es eso, tenemos que ser conscientes de que esto existe para cambiarlo. O sea, ¿cómo solucionamos un problema si ni siquiera le ponemos nombre? Si lo Exacto. tratamos como normal y como es lo que nos hay, pues obviamente no va a cambiar nada. Entonces hay que alzar la voz, hablar de la realidad y bueno, ser consciente y intentar cambiarlo, cada una desde sus circunstancias, cada una desde sus propias capacidades, pero poco a poco, obviamente, pues es la única manera. No, no, y además que una mujer informada siempre tendrá más capacidad de reivindicar sus derechos. Claro, A lo mejor habrá una mujer que no podrá pagarse que su parto sea asistido en una determinada clínica,
pero si esa mujer tiene información, si esa mujer sabe que la violencia obstétrica existe, si esa mujer sabe que tiene unos derechos, pues siempre está mejor preparada. Luego puede ser que el parto no salga como tú quieras y puede ser que no salga como tú quieras porque es necesario que te haga una cesárea y es así, o porque a lo mejor has Claro. sufrido violencia obstétrica, ¿no? Pero tener esa información yo creo que nos permite llegar al parto en otras condiciones, ¿no? Por un lado, en clave de derechos y también si tenemos información y entendemos que el parto es un proceso fisiológico, natural, al que no tenemos que temer, para el cual estamos preparadas, también llegamos al parto con más autoconfianza, algo que a menudo nos han ido minando por el camino. Depende de qué obstetras nos hayan acompañado a lo largo del embarazo y por lo tanto también esta información en clave de cómo funciona fisiológicamente el parto, de cómo estamos preparadas, creo que también es muy positivo y por eso no es tan importante pues este trabajo de sensibilización en esta dirección e incluso porque si tú sufres después violencia obstétrica podrás nombrarla, podrás entender por qué tal vez luego te has sentido deprimida, porque tal vez después te has sentido con desapego hacia tu bebé. El problema es que cuando no identificamos la violencia obstétrica y no sabemos que existe, también nos cuesta mucho más sanar esa herida o entender las consecuencias de ese parto traumático que hemos sufrido, Y porque esa hemos culpa, ¿no? Que normalizado las mujeres esa siempre violencia. creemos que es culpa nuestra, cuando realmente no, Total. en la mayoría de los casos no es así. O sea, al final yo puedo, sabiendo, yo puedo reconocer y decir, vale, esto no fue culpa mía, esto fue circunstancias que no me Sí, acompañaron y seguramente para el sí, segundo pues intente cambiarlo, por lo menos mi forma de llevarlo va a ser distinta y la forma de transmitirlo, ¿no? A lo que tengo a mi alrededor, pues también va a ser distinta. No es el, no, pues fue lo normal, me hicieron tal y tal y tal y acabé así y es lo normal. Tener un parto traumático es lo normal en España. Y no, sí, para sí, nada es sí. así y no deberíamos de normalizarlo. Yo creo que eso, que por lo menos hay ese cambio y yo también soy muy positiva. Yo creo que estamos en el buen camino, que vamos consiguiendo poco a poco las cosas y eso, y esa mirada feminista que yo creo, o sea, yo para mí el feminismo es una palabra tan amplia que a mí algunas veces me cuesta el poder usarla, te lo prometo, porque creo que es tan importante, pero que también se ha usado muy mal, ¿no? En algunos aspectos, entonces sí que es verdad que cada uno, pues yo creo que tiene su mirada feminista, pero que por Sí, supuesto tiene que tener en cuenta la maternidad, o sea, eso no sí, hay sí, ninguna sí. duda. Sí, 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 Genial, no, no, Esther. importante, importante lo que tú comentas e importante lo que tú dices de visibilizar la violencia obstétrica. Al final, si tú has sido víctima de violencia obstétrica, la única manera de pasar de víctima a superviviente es siendo consciente que esta violencia obstétrica ha existido y que tú la has sufrido. Y muchas veces mujeres que han pasado por un parto traumático y lo han intentado verbalizar, su entorno más cercano les ha dicho, no, es que no sé por Ya. qué te quejas, al final tú estás bien, tu bebé está bien, no tienes motivos, se niega este trauma y este dolor por el cual ha transitado esta mujer. Y por eso es tan importante, ¿no? El hecho de reconocer esta violencia como violencia de género y entender que hay que visibilizarla, esta violencia, para poder erradicarla y para poder sanar las heridas de esas mujeres pues que la sufren, que la sufren. Totalmente, es que cuesta, ¿eh? Todavía, o sea, yo es un tema que sí que lo trato, pero es un tema espinoso, que cuando se nombra así, sobre todo en nuestro sector, ¿no? En el sector Sí, profesional, pues hay sí, una, ¿no? Un sentimiento de que estás atacando a tus propios compañeros y yo creo que no se entiende eso, que al final sí. es un sistema y es una forma de trabajar en el que todos hemos participado. Yo fui la primera y cuando vine a Ajá, España, pues fui parte de ese sistema del cual por ajá, eso me claro. fui, por eso ahora mismo estoy en donde estoy, no formo parte del sistema público, porque no creo que se hagan las cosas como deberían de hacerse, pero claro, eso, cuesta el nombrarlo y decirlo. Yo soy mucho de poder decir, oye, no, tú has sufrido violencia obstétrica y que lo sepas y que lo reconozcas y que esto se haga eco y eso, esa negación que hay de no, estás bien, pues tu bebé y tú estás bien, pues no te tienes que preocupar y para qué te quejas. No, es que he sufrido esa violencia, ¿no? Igual que la violencia de género parece que ya cada vez se le da ese lugar importante que tiene, pues todavía yo creo que la violencia estética no le hemos ganado en ese sentido. O sea, todavía se Sí, ningunea sí, mucho el parto.
Sí, y el problema yo siempre lo señalo, no es que los profesionales de la salud sean malas personas y Claro, maltraten a para la mujer nada. adrede, sino que el problema es que se forma también a los profesionales de la salud con esta mirada hacia el parto, esta mirada que al final una de sus consecuencias es que genera violencia y hacia la mujer y también hacia el bebé. Entonces yo creo que es necesario crear alianzas con los profesionales de la salud para poder erradicar estas prácticas. Del mismo modo que cuando hablamos de que para acabar con el machismo, los hombres son aliados del feminismo, Claro. pues los hombres deberían ser aliados de las locas del parto natural. Los ginecólogos, los obstetras deberían también ser aliados porque Claro. ellos están allí para cambiarlo. Entonces, no se trata de que se pongan a la defensiva, sino que se reconozcan que tienen un papel activo en erradicar unas determinadas malas prácticas, ¿no? Y creo que hay que también hacer este trabajo en esta dirección. Se van abriendo brechas, hay hospitales que empiezan un poco a trabajar en esta línea de hacer formación, al menos aquí en Barcelona, en el Hospital Sant Pau, en la Vall d'Hebron, a sus profesionales para reconocer la violencia obstétrica en relación al parto respetado, pero bueno, queda camino por hacer también aquí. Poco a poco, pero sí, yo creo que es al final la formación, lo que tú dices, que o sea, en la universidad les han enseñado así, o sea, lo han hecho así siempre, y claro, Sí. ellos o ellas, que también hay mujeres, Ujú. pues siempre han creído que es la mejor forma de trabajar, al final no lo han vivido de otra manera, y las mujeres tampoco le han dado ese feedback, ¿no? Que también por eso es tan importante alzar la voz y decir, oye, y poner esa queja o esa denuncia, yo Ujú. me he sentido así y yo Ujú. creo que esa Total. ha sido violencia tétrica porque ese feedback Sí, ya me haría pensar, decir, oye, a lo mejor esto que creo que es lo normal y que es lo que yo siempre he hecho, resulta que está causando estragos en las mujeres. Y sí, así, pues claro, sí. como tú dices, al final, pues tomar esa responsabilidad e ir adaptando la postura, porque es que no es más que eso, o sea, que son cosas que Ujú. siempre es que el típico discurso, no es que yo no le pego a las mujeres, claro, que es que no estamos hablando de eso, o sea, y un Ujú. maltratador en una violencia de género no le tiene por qué pegar para ejercer violencia. O sea, la simple Exacto. palabra también es parte de la Ujú. violencia. Y esas palabras Totalmente. en el parto, que es un momento súper Ujú. trascendental, que se graba a fuego en el cerebro de la mujer, pues claro, hace verdaderos estragos y por eso esas experiencias tan negativas. Así que lo que tú Sí. consideras algo sin importancia, pues para la mujer puede ser un mundo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final es eso, ¿no? Y se sufre al final esa cesárea o ese maltrato, o se vive con mucha culpa, esas malas palabras, esa falta de información, cuando en realidad la culpa no es nuestra, ¿no? Es de este sistema que de manera estructural atiende los partos y atiende a las mujeres embarazadas y a los bebés con violencia. Con violencia, es así. Sí, porque es la responsabilidad, ¿no? Yo creo que ellos tienen que el sistema patriarcal está así de el médico es el responsable ante todo. Ujú. Entonces tú puedes decir y hacer y tal, pero si tú haces algo mal, él es el responsable. Si lo hace bien, también es responsable. Entonces, claro, tienen esa sensación de tener que controlarlo todo. Y cuando Sí, no se controla, tal cual. pues claro, pierdo y acabo ejerciendo esa violencia para volver al control. Y claro, es que eso en el Sí, sí, parto es que está sí, todo el tiempo chocando. Es que no hay sí, manera sí. de controlar Sí, sí. eso. Sí, 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 lo que vemos básicamente es que hay esta dinámica de miedo hacia el parto, de voluntad de controlar el parto, de controlar a la mujer y todo esto además se ha acentuado más en este contexto de crisis sanitaria Claro. y de COVID-19 y lo vemos cuando se obliga a las mujeres a parir con mascarilla, cuando te obligan a dar a luz sola, si te separan de tu bebé nada más nacer, que te dificulten dar el pecho y esto a veces se da dispositivo de COVID o no cuando la evidencia científica lo que dice claramente es que siempre una mujer debe de estar acompañada, nunca se la puede separar de su bebé, se tiene que respetar el hecho de poder dar el pecho a su criatura dispositivo de COVID-19 o no. Y esto es algo que se está vulnerando, por desgracia, en muchos hospitales. Es así, hay siempre algo por encima, ¿no? Como más importante que el maternar y que el parto, ¿no? Ahí el COVID es lo más importante y tú eres menos. Y sin embargo no es así. O sea, es que por eso digo esa importancia hay que cambiarla y esta maternidad tiene que cobrar la importancia que realmente tiene, porque al final es lo que mantiene la sociedad. Sí, 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 sí. Al final se trata de valorar y visibilizar y dotar de derechos todo aquello que implica la maternidad y la infancia.
desde la gestación, el embarazo, el posparto, la lactancia, la crianza, Claro, pero vivimos una sociedad que sustila todas estas prácticas porque básicamente centra el valor en aquello que se considera productivo en el mercado y por lo tanto menosprecia estos ámbitos más que tienen que ver con el trabajo de cuidados. Y yo siempre digo, ¿no?, que este trabajo de cuidados es esencial para la reproducción de la vida y que no solo es una responsabilidad de las mujeres que somos madres, es una responsabilidad de mujeres, de hombres y de la sociedad en general, porque estamos hablando, cuando hablamos de maternar, de criar, de gestar, de cuidar desde un punto de vista físico y psíquico, quienes serán los adultos del día de mañana, cuidar la infancia, que serán los adultos del día de mañana. totalmente, totalmente. Bueno, vamos en ese camino, Esther, poco a poco. Bueno, muchísimas Ujú. gracias por tu tiempo, de Un verdad. placer, Yo ya sabes Marina. que, vamos, os recomiendo su libro porque para mí ha sido una apertura histórica desde lactancia hasta, vamos, hasta el feminismo y creo que es muy importante leerlo. Os va a gustar mucho y además yo me sorprendí que quería decirte, como te lo comenté, que salimos en el libro, no el equipo donde yo trabajo, pero sí que la unidad, o sea, el sistema Sí, nuestro donde está, sí. por bueno, sea hay un poco esa pionero, porque al final te digo que el libro habla de todo, o sea, es un libro súper completo que lo pueden leer mujeres, madres, hombres, de todo tipo. Y es bueno conocer eso, sobre todo la historia. Yo creo que se nos olvida muchas veces de dónde venimos, que parece que lo normal es lo que vivimos ahora y para nada es así. Tenemos que ir avanzando, no olvidándonos de dónde venimos. Así que muchísimas gracias, Esther, de verdad me Un encanta placer. este ratito que hemos compartido. Creo que abrimos eso, esa conciencia feminista ante la maternidad y bueno, que si tienes algo más que decir, que añadir. No, bueno, yo un placer, muchas gracias Marina también por la propuesta del vivo y por poder compartir estas reflexiones sobre la maternidad en clave feminista contigo y con todas las mujeres que nos han acompañado. Así que un placer y un abrazo muy grande, estamos en contacto.